escuelas creativas te va a gustar. Mira, fíjate lo que es la educación o la capacitación. Dice, capacitar a los alumnos es lograr que comprendan el mundo que los rodea y que conozcan sus talentos naturales con objeto de que puedan realizarse como individuos y convertirse en ciudadanos activos y compasivos. Así es. Ese es el tema. O sea, que lo que hagas se refleja en dos cosas. Primero, en una actividad que te satisfaga, que te haga feliz. Y la otra, que seas compasivo, es decir, que te duela lo que le pasa a los demás. Pues es que nos hemos deshumanizado. Solidario, exactamente. Nos hemos deshumanizado. Mira, yo me acuerdo en la visión del TEC, me tocó participar del Tecnológico de Monterrey, que es una de las escuelas que junto con la UNAM salen ranqueadas como las mejores universidades del mundo. La UNAM en primer lugar. Con diferentes tendencias, pero totalmente. Una es pública y otra es privada, pero en el ranking de universidades mejores están esas dos, la UNAM y el Tecnológico de Monterrey. Bueno, ellos hace más de 20 años cambiaron su visión porque estaban preparando y obteniendo técnicos altamente calificados, altamente preparados para la industria, para el comercio, para la ciencia, para el gobierno, pero con poca sensibilidad social o prácticamente nula. Entonces cambiaron la visión para buscar ser más compasivos, es decir, que buscaran y que egresaran personas que tuvieran más interés en una empresa socialmente responsable, en el tema del medio ambiente, en el tema de la pobreza, en el tema de la falta de educación. ¿Por qué? Porque cuando ya toman decisiones gerenciales en recursos humanos, en mercadotecnia, en finanzas, en comercio internacional, si traen ese ingrediente de ser creativos en un sentido de mejorar al medio ambiente interno y externo, se potencia mucho los beneficios. No es lo mismo un gerente de una maquiladora que está nada más pensando en la productividad y en la competitividad interna para generar utilidades que el mismo gerente que resuelva esos dos temas que son importantes, la productividad y la competitividad, pero que también sea una empresa socialmente responsable que ayude a mejorar algo en bien de la sociedad. Ese es lo que precisamente busca este libro Escuelas Creativas, y por eso se enfoca en tener ciudadanos activos y compasivos, responsables y creativos. O sea, la creatividad, la innovación, pues, es que algo que tú haces, ya normalmente un proceso, lo puedas mejorar para beneficio de la colectividad. Eso es innovar. Es algo que tú mejoras de un proceso o de un producto. Y la otra parte es que seas una persona que tenga emociones. Nosotros somos seres emotivos, pues nos da tristeza, nos da alegría, nos da angustia, muchas cosas. Esa es una parte interna de la educación que en las escuelas creativas se está viendo. No es solamente el enseñarte matemáticas o física o química o álgebra o cálculo diferencial. No, el tema es que tú te conozcas también y que sepas cuáles son tus resortes que te hacen ser feliz o ser infeliz o tener falta de confianza o de seguridad en ti mismo. Entonces, la parte emotiva es algo, y bueno, pues los psicólogos, mira, aquí la hija de una gran psicóloga, pero pocos psicólogos hay realmente. Y ahorita me decía Marianita, que aquí me acompaña, me decía, papá, todos los días veo las redes sociales y veo historias de mucha gente en el mundo. Dice, ¿qué pasaba cuando no había redes sociales? ¿A quién le contaban esa historia? Le digo, a nadie. Por eso mucha gente se deprimía. Lamentablemente no tenían un psicólogo o no buscaban un psicólogo o a alguien para escuchar sus historias. La gente mucha gente ocupa que le escuches, es lo más importante. Yo le decía a Marianita, le digo, si no tienes atención y respeto por la gente, es muy difícil que vayas avanzando en este mundo, porque si no le pones atención a lo que la gente dice, pues la verdad es que estás siendo una persona incompleta. Entonces, la gente ocupa que alguien escuche sus historias para que los oriente. Ahorita las redes sociales es lo que cumplen y mucha gente pone todo a temas de vida, temas de tragedia y de todo. Por eso es bien importante esta parte emotiva en las escuelas creativas. Y la otra parte es tener un pensamiento crítico. Tú eres un científico, Miguel, tú lo sabes. Tener un pensamiento crítico es ver una situación que está sucediendo, ver cómo mejorarla, establecer una hipótesis, establecer una variable, ver los antecedentes
y señalar cómo mejorar ese proceso. Entonces, ser una persona crítica no significa que estés en contra de todo, no significa que analizas una situación y propones algo para mejorarlo. Eso es tener un pensamiento crítico. Por si te pasas en la vida en la comodidad de que todo está bien y todo funciona perfectamente, pues entonces en tu paso por la vida, ¿cuál es tu contribución que haces? Hay gente que a lo mejor no inventa algo, pero hay gente que mejora un proceso. ¿Qué hiciste para justificar tu paso por la tierra, no? Y ahorita retomando lo que te comentaba hace un momento, una de las profesiones que yo creo que es muy interesante, entomólogo, creo que los entomólogos son los que estudian los insectos. Y le reclamaba a un compañero de preparatoria de generación, a una entomóloga, una compañera que tuvo en prepa o en secundaria, dijo, ¿qué te dio por ser entomóloga? Y 2, tienes años estudiando este bicho, un animalito, no sé, y a veces viajas a lugares increíbles para obtener y ver cómo viven. Dijo, ¿y qué vas a ganar con eso? Dijo, mira, estos animalitos sobrevivieron a inviernos absolutos, porque la Tierra se llenó de volcanes y la atmósfera se oscureció. Sobrevivieron a glaciaciones, sobrevivieron a inundaciones, sobrevivieron a bosques que han sobrevivido a todo y aquí están. Imagínate si logramos descubrir qué los ha hecho tan adaptativos, es decir, ¿por qué se adaptaron? Porque lo contrario de la evolución es la extinción. Exactamente. Pero estos no evolucionaron. Sí, se han adaptado. Ellos sobrevivieron a esas condiciones. Si encontramos, porque los insectos comparten algunos genes con nosotros, si no es que un buen número de genes. Dijo, ¿por qué si encontramos, por qué sobrevivieron a tantas hecatombes, lo que tú quieras? A lo mejor esos conocimientos los podemos emplear para el ser humano. Correcto. Y tiene toda la razón del mundo. Sí. Entonces, ahorita las abejas, Miguel, o sea, la contribución que hacen a nuestra vida las abejas. Pues vivimos gracias a ellas, pues hombre, comemos gracias a ellas. Pero a ver, ¿hace cuánto en la primaria alguna vez escuchaste tú la historia de las abejas? ¿Estás de acuerdo? No. Y por miles y miles de años existen. Pero tenemos 10 años, no más, hablando de la importancia de las abejas. ¿Por qué no nos dijeron desde hace... No 20, porque se desconocían muchas cosas, por desconocimiento. Por eso te estoy comentando eso, reafirmándote lo que tú estás diciendo de la importancia de conocer los insectos, porque finalmente, pues la abeja es un insecto volador, pues. Sí. Exactamente. Entonces, la contribución, ¿cuánto todavía nos falta de descubrir y de saber precisamente para mejorar? ¿Cuánto dejamos de aprender con el incendio de la Biblioteca de Alejandría, Ramiro? No, pues olvídate, pues todo lo que se perdió. Milenios de conocimientos se perdieron porque una bola de tarados la quemó. ¿Te imaginas que esas son de las grandes tragedias? Sí, aquí un día traje un libro que se llama Los libros que se quemaron, o sea, las bibliotecas que se incendiaron. Hay alguna tragedia, no sé si de Esquilo, de Sófocles, que rescataron algunas, pero todas estaban en la Biblioteca de Alejandría, los escritos. Había conocimientos de todo, de medicina. Claro. Pues acá con nosotros, cuando llegaron los españoles también, pues cuánto también quemaron de lo que teníamos del Imperio Azteca, del Olmeca, o cuando llegaron allá a Perú con los incas, en fin, o sea, mucho conocimiento se ha destruido precisamente por ser radicales, pues, por no tener pensamiento crítico y respetar lo que otro piensa. Es que volvemos a lo mismo. Y poderlo comparar, que ese es el pensamiento crítico. Hay muchas culturas etnocentristas que creen que ellos son los menos sacalepuntas y que los demás no. Pero las culturas asiáticas tienen visiones de la vida diferentes. Sí, exactamente. Las nuestras y los occidentales. Es decir, es tan complejo y tienes que ser, como tú dices, creativo. Creativo y pensar que venimos a este mundo a solucionar problemas. O sea, que una persona creativa es alguien que ve una situación y propone una solución. O sea, y que si ya hay una solución para la oscuridad, pues tenemos una luz que ya la aprendemos. A veces no sabemos lo que hay detrás y lo que hizo Tomás Alva Edison y lo que hizo todos los que inventaron todo el sistema eléctrico. Pero debemos de ser curiosos, que esa es parte de la escuela creativa, para ver qué hay detrás de todos los inventos y de todos los beneficios que hoy tenemos, de la radio, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es otra parte. Y la otra parte es ser comunicativo, Miguel. Tenemos un problema en las escuelas
de falta de comunicación. Hay gente que es muy introvertida y otra gente que es muy extrovertida, pero si no aprendemos a comunicarnos bien, y ya lo hemos dicho, decimos entre 120 y 180 palabras diferentes, cuando pues hay más de 30,000 palabras y decimos muy pocas. Y aparte no nos comunicamos de la forma visual, auditiva y kinestésica, entonces eso también nos reduce. Entonces en las escuelas creativas tenemos que generar la capacidad de comunicarnos mejor, de ser más expresivos, de tener un lenguaje corporal. Yo aquí pues estoy moviendo las manos, están grabando y pues yo quiero interpretar o dar mi comunicación verbal y corporal, que sea algo para que la gente se emocione y le interese el comentario y le sea útil. Así tenemos que hacerlo todos. Y la parte de saber cómo la gente aprende, ¿no? Entonces es otra parte de la comunicación. Y finalmente, una palabra que también nos dejó la pandemia, que es la colaboración. Yo creo que esta pandemia nos dejó la gran enseñanza de saber colaborar. El hecho de ser independientes y no trabajar en equipos nos limita mucho como sociedad. Y las escuelas creativas buscan ese tema de la colaboración. Casi todos los trabajos que se hacen en las empresas, en los gobiernos, son trabajos en equipo. Cada quien hace una parte. Si no aprendemos a colaborar y a compartir y a trabajar en equipo, se dificulta. Hay muchos alumnos que no les gusta trabajar en equipo porque sienten que les quita el tiempo su compañero o que no rinde lo mismo su compañero que otro. Y muchas veces es cierto. ¿No era la teoría de Taylor y de Fayol, te acuerdas? Sí, exactamente. La especialización del trabajo de Frederick Taylor y Henry Fayol. Henry Fayol, claro. Fueron los que descubrieron la división del trabajo. Henry Fayol hizo 14 principios de la administración. Que todavía son aplicables. Claro, porque fíjate, Miguel, eso estamos hablando, era francés, Fayol, estamos hablando de hace 100 años. Han pasado 100 años, pero ellos crearon todas las teorías administrativas y crearon toda la revolución de las empresas. Decía Hipócrates que es de estúpidos desdeñar los conocimientos que nos dejaron los antiguos, los que nos antecedieron hace muchos años, ¿no? Sí. Y tú me lo estás diciendo, pues ahí están los principios de Fayol y Taylor, vigentes. Sí. Como siempre. Sí. Pero lo desdeñamos porque hace mucho tiempo. Sí, pero el principio de autoridad, de trabajo en equipo, de colaboración, de unidad son de mando fundamentales. Eso, exactamente, sí, claro. Sí. Y la otra parte que también ve en este libro de Escuela Creativa, Miguel, es el tema del civismo. O sea, el civismo entendido como ver cómo funciona el mundo, saber qué son los símbolos, saber cuáles son las reglas, tener un conocimiento mínimo del derecho, conocer la historia, saber hacia dónde va caminando el mundo, tu país, tu estado, tu municipio, conocer el medio ambiente de las autoridades, conocer los programas que hay de cultura, los sistemas que hay de comunicación. Todo eso es civismo, no es simple y sencillamente el civismo saber el himno nacional o el juramento a la bandera. Es una parte importante. No, el civismo es conocer la ciudad, tu entorno, el mundo, la historia, cómo está y hacia dónde va. Eso es ser creativo. Sí. Porque tú le preguntas a alguien ahorita, a ver, ¿cómo está el mundo en cuestión financiera o en cuestión ecológica o en cuestión de medio ambiente? Y la narrativa es muy corta. Eso significa que tienen poca información. Tienen muchos datos, pero el tema es que no los procesan para tomar decisiones y tener una historia que contar, que esa es la parte del tema del civismo. Y finalmente otro tema, Miguel, es ser una persona que tengas calma, que tengas paz. Eso es otra parte importante. ¿Te acuerdas del Calimán de la serenidad y paciencia? Sí, serenidad y paciencia, pequeño Solín, ¿te acuerdas? Sí, ahí está, era una revista. Y eso... te hacía imaginar. Oye, sí, te hacía imaginar. En YouTube y en forma gratuita puedes ver las películas de Calimán. Gordon Cooper creo que se llamaba el actor que hacía de Calimán, ¿no? Sí, y el tema tiene que ver con el control de tus emociones. Sí. O sea, porque hay gente que es muy irascible, hay gente que es muy compasiva, hay gente que es muy... Es que les vale gorro todo. Y hay gente que es muy indiferente, sí, exactamente. Que les resbala todo. Exactamente. Eso. Pero pues aquí lo hemos platicado, las personas que viven más son las que tienen mejor sentido del humor,
que son más resilientes, pero el hecho de tener paz y tranquilidad y tener calma es todo un don y es un aprendizaje. A ver, imagínense una clase que nos hubieran dado a mí en la Martín M. Herrera, en mi escuela. Martín M. Herrera. Que hubiera dicho, esta clase se llama calma, cómo aprender a ser una persona calma. Me hubiera encantado, Miguel, que me hubieran dicho a mí en primero, segundo, o una materia que se llama... Llévatela tranquilo. Exactamente, llévatela tranquilo. Y para llevártela tranquilo tienes que ver cómo funciona tu cerebro, ver cómo se generan tus emociones en tu cerebro, que son reacciones químicas y físicas, entender cómo... Me hubiera encantado tomar una clase así en primaria o en secundaria. Entonces, eso es lo que tenemos que voltear a ver en las escuelas nuevas, en la creatividad, tenemos en este siglo XXI. Reescriturar todos los sistemas educativos, todos los programas educativos. Sí, exactamente. Y hacerlos más humanos porque nos hemos deshumanizado. Es correcto. Ramiro, te agradezco mucho tu colaboración esta mañana de domingo.